Mi nombre es Edgar Meléndez Pájaro, nativo de aquí de Pasacaballo. Gloria a Dios y agradecido con Dios hoy por este tiempo de la cual voy a testificar de la grandeza de Dios. Quiero comentar de que mi vida comenzó a ser marcada en tiempos atrás, de edad de 13 años, cuando caí en las garras del enemigo a través de las drogas. Cuando el enemigo comenzó a golpear mi vida, a golpear mi futuro, a golpear todo lo que de pronto mis padres me podían dar, pero en el momento que comencé a caer en ese camino de drogadicción, era un niño, era un joven, estaba cruzando segundo de bachillerato. Eso fue aproximadamente en el año 1992. Me acuerdo que fue un 16 de la Virgen del Carmen. Estaba el pueblo festejando esas fiestas allí en los murales de la iglesia tradicional aquí en la plaza de Pasacaballo. Me acuerdo que éramos un grupo de jóvenes que estábamos empezando nuestra vida estudiantil, que teníamos futuro, teníamos visiones que queríamos ser, pero en aquel entonces, me acuerdo en esa noche, apareció un compañero que ya había caído en ese camino y ofreció esas drogas, y nosotros como jóvenes de pronto estábamos todavía en la juventud, que uno es curioso. Comencemos todos los que estamos allí. Yo me acuerdo que habíamos un grupo que éramos estudiantes, todos estábamos cursando el mismo curso y todos comenzaron a entrar en ese camino, y desde ese día entró mi vida en una fatalidad. Pensé que todo era momentos de que era un vacile, que era el boom del momento. Pensábamos que podíamos sobrellevar la situación, pero en el momento que los días comenzaron a pasar, los días comenzaron a venir, los días comenzaron a transcurrir, la vida de nosotros, y ahí puedo decir que la vida de Edgar Meléndez comenzó a tener problemas, tanto socialmente, porque comencé a convertirme en un problema de la sociedad aquí en Pasacaballo. Comencé a perder el prestigio, donde ya mi familia comenzó a llegar noticias a los oídos de mi familia, y comenzó todo a un caos. Ya en la casa comenzaron a llegar problemas con mi madre, con mis hermanos, porque de 8 hijos que tuvo mi madre, Regina Pájaro, y mi padre, que ya falleció, Luis Meléndez, fui el único que fui cayendo en las trampas y las garras del enemigo. Comencé a entregarme a esa vida de perdición, a la droga, al alcohol. Así en ese camino comencé a vivir esa vida perdida. Llegó el momento de mi vida que toqué fondo, donde ya no solamente eran drogas, sino que ya llegaba para poder solventar mis necesidades de la droga. Comencé a robar, comencé a entrar a tiendas, comencé a despojar a gente de sus bienes. Comencé a hacer cosas en las cuales yo no pensaba que me iban a llevar a tanta perdición, pero mi vida comenzó a decaer. Ya no solamente era marihuana, ya no solamente era cocaína, sino que comencé a tocar al bazuco, comencé a tocar a la telaraña, comencé a tocar el bolser, y muchas cosas comenzaron a deteriorar mi vida. Comencé a perder el prestigio. Ya no solamente lo hacía oculto, sino que en la esquina de la iglesia, la capilla, acá en el Nuevo Porvenir, era uno de los lugares que eran las 7 de la noche, y ahí ya yo me encontraba. En el día era el lugar preciso, allá en la Mencha, en la punta. Y en el transcurrir del mediodía, el lugar donde me podían encontrar era en el cementerio. Ahí nos reuníamos cantidades de jóvenes, Satanás destruyendo el sueño de muchos de nosotros. Pero llegó el momento de mi vida, llegó el momento donde me encontré con alguien que me ofreció salvación. Gerardo Meléndez, que hoy es nuestro pastor. Era un hombre que fue persistente. Yo me acuerdo que estando en la vida de la milicia, de la policía, estuve en los auxiliares de policía, y estando en el centro, gloria a Dios, allá entraba la moto de ese hombre a rescatarme, porque aún estaba uniformado y yo no dejaba de hacer lo malo. Pero ese hombre fue incansable,
me buscaba, me sacaba de las caletas, me sacaba de los bonches, me sacaba de los lugares a donde el enemigo me quería llevar. Y eran consejos tras consejos. Y nunca en mi vida había podido tomar un retroceso. Pero llegó un momento donde ya todo se comenzó a destruir. Satanás destruyó mi hogar. La esposa Dalis Pérez, que ella se decepcionó de estar a mi lado y tomó decisiones de dejarme. En el momento que ella me abandona, fueron los momentos más terribles de mi vida. Hasta allí pude saber, entender de que estaba perdiendo algo preciado. Pero yo tenía un problema más grande, que no era la decepción amorosa, sino era el problema de droga, el problema de alcohol, porque ella me dominaba. Ya aquello me dominaba. Mi madre lloraba. Yo me acuerdo que mi madre un día me dijo: mijo, las cosas que yo he hecho con mis manos, tú me las has enfaratado con tus pies. Fueron palabras que golpearon mi corazón. Fueron palabras que no me dejaban quieto cada vez que yo me acordaba. Que mi madre me decía que lo que había hecho, la crianza de 8 hijos bien criados, yo se la estaba echando a perder. Fueron palabras que también tocaron mi corazón. Y cuando yo vine, mis hermanos me daban consejos. Algo en mi corazón me decía: busca a Dios. Y yo comencé a caminar en los caminos de Dios. Mi vida comenzó a tener un cambio, pero tuve una recaída. Nuevamente volví al mundo. Había una guerra interna, como lo dice la palabra, que la carne y el espíritu, hay una guerra entre sí para que nosotros no hagamos lo que queramos. Volví nuevamente al mundo y volví a un camino más detestable. Todavía caí en lo más profundo de la droga. Y me acuerdo que estando con unos compañeros que no sé dónde sacaron tanta droga. Teníamos droga, me acuerdo yo que había marihuana, había bazuco y había cocaína. Y nos encerramos 3 de ellos. Nos encerramos nos metimos en un monte espeso para que nadie nos pudiera fregar la paciencia mientras estuviéramos en ese deleite. Y comenzamos: el que quería bazuco, armaba bazuco; el que quería cocaína, le tomaba cocaína; el que quería hacer el patraciado, cogía marihuana con cocaína y hacía patraciado. Y allí nos estábamos destruyendo. Llegó el momento que yo no supe dónde quedé. Cuando yo me levanté, mi vida estaba destruida. No sabía mis pensamientos. El corazón se me quería salir y sentía que se me iba a paralizar el corazón. Yo salí corriendo y de uno de esos momentos llegué a la casa de mi hermano Gerardo, porque siempre yo me refugiaba en ese lugar, porque él siempre me decía: yo soy tu papá. Y yo llegué a la casa de él. Yo no sabía qué hacer, el corazón acelerado. Y me acuerdo que entré al baño, me eché agua para ver si se me pasaba la reacción. Pero en el momento la reacción no se me pasaba. Salí a la puerta, me paré y escuché una voz que me dijo: ¿ves a dónde, Norberto? Cuando yo escucho la voz, yo pensaba que me estaba volviendo loco. Y yo digo: ¿quién me está hablando? Y en otro momento escucho nuevamente la voz por segunda vez y me dice: ¿ves a dónde, Norberto? Yo quedé mirando, yo digo: me estoy volviendo loco. Caminaba de un lado para otro porque el corazón estaba acelerado. Y en una de esas escuché nuevamente por tercera vez la voz que me dijo: ¿ves a dónde, Norberto? Y yo no sé ni en qué momento me encontré en el patio del Señor, del pastor Norberto. Estaban en su patio leyendo la Biblia. Cuando ese hombre me vio, me dijo: ¿qué te está pasando? Yo no tenía palabras. Yo estaba, la boca la tenía amarrada. Era tanta la sobredosis que me había dado que yo no sabía dónde estaba. Y él me dijo: Egui, vamos a orar. Yo me acuerdo que en el patio de él nos agarremos de las manos. Yo cerré mis ojos y comencemos a orar. En el momento de la oración yo comencé a abrir mi boca. Y en el momento que yo comencé a abrir la boca, a clamar a Dios, algo glorioso comenzó a pasar en mi vida. Algo majestuoso. Yo no puedo explicarlo, no tengo palabras qué pasó allí. Pero sé que en el momento que el pastor Norberto me suelta, como a los 45 minutos de estar orando, mi vida quedó totalmente realizada. Yo no sé a dónde se fue la sobredosis, yo no sé a dónde se fue el dopaje que tenía, pero mi vida quedó en los sentidos cabales. Y yo dije: ahora sí puedo llegar a mi casa. Y en ese momento el pastor me dijo: Egui, yo te quiero ayudar. Y yo salí a la casa.
Y esa noche me tocaba trabajar. Me fui a mi empleo y en el día siguiente comencé a restaurarme en la casa del pastor Norberto. Desde allí mi vida comenzó a tener un giro de 360 grados. Yo no tenía conocimiento quién podía ser yo en el reino. Pero hoy que me encuentro en el presente, ver cómo Dios está haciendo tantas maravillas a través del ministerio que el Señor y el llamado que Dios me ha dado. Yo desconocía lo que Dios podía hacer. Y le mando un mensaje a todas las personas que pueden estar escuchando esta palabra, que pueden estar escuchando este testimonio. Fueron cambios cuando conocí a Cristo. Y hoy puedo ver lo que Dios está haciendo en Pasacaballo, en la isla del Barú, a donde Dios me ha llevado a levantar un ministerio. Y estoy viendo cómo las multitudes en un pueblo que era tan duro, en un pueblo donde el evangelio decían que no entraba, el Señor hoy está levantando jóvenes, está levantando hogares que estaban en la parte más baja. Hoy están testificando porque Dios ha levantado un muchacho llamarse Edgar Meléndez, que un día estaba sucumbido en la droga, que un día estaba sucumbido en una vida caótica, porque yo no entendía, pero era que el Padre me tenía para cosas grandes. Hoy veo que me siento tan orgulloso con Dios de ver el cambio de un pasado al vivir de este mañana. Yo no me rebajo jamás y nunca a volver la vida que llevaba. Antes era que me reunían para decirme qué te está pasando. Ahora yo soy quien reúno a otros para decir qué te está pasando. Dejo este mensaje claro, dejo este mensaje conciso, decir de lo que Dios ha hecho. En el año, gloria a Dios, hace casi aproximadamente 5 años, cuando Dios me lleva a Ararca y Dios me habló a través de voz audible y me llevó a ese pueblo. Ya puedo decir hoy lo que soy yo hoy en el Señor, ministro del evangelio, después de estar como nada en las calles de Pasacaballo, que muchos me tildaban, que muchos me tenían y me señalaban. Hoy Dios ha levantado, como lo dice la palabra, ha cambiado mi lamento en baile. Y yo creo que Dios lo puede hacer también contigo, varón. Yo creo que Dios lo puede hacer contigo, joven. Yo creo que Dios lo puede hacer contigo. Dios puede hacer cosas grandes a través de ti. Si Dios lo está haciendo conmigo, yo creo que contigo también lo va a hacer. Pero tú eres alguien precioso en las manos de Dios. Mi vida fue cambiada en el momento que le di la oportunidad a Jesús de Nazaret. Te comento que muchas veces lo quise hacer con mis fuerzas, sin la ayuda de Dios. Y lo más que pude durar en la casa fueron 3 días sin consumir droga. Y en el momento que salí, porque no aguanté más, me la desquité por los 3 días que me estuve en casa. Pero en el momento que conocí a Cristo, desde ese día que fui a la casa de Norberto, mi vida cambió, mi vida fue transformada y hasta el día de hoy yo puedo testificar la grandeza de Dios. Dios me restauró mi hogar, me trajo a aquella mujer que me decía que no quería más nada conmigo, que me decía haz tu vida que yo haga la mía. En el momento que Dios me dio la gracia, yo no sé qué fue lo que pasó, pero esa mujer que me decía que no iba a vivir conmigo, tuvo que regresar. Y hoy en día disfruto de una familia muy contenta. Estamos caminando, sirviéndole a Dios. Una preciosa profeta, mi esposa, Dayani, mi hija mayor, Eliezer, Joyver, y en mi sinvergüenzura tuve un hijo por fuera, Joyver. Pero le doy gracias a Dios por la familia, por las bendiciones que me ha dado. Le doy este mensaje a las personas que están pasando momentos terribles, los momentos a través de esas drogas, de ese camino de perdición. Solamente Cristo es la luz de esperanza. Sin Cristo
estamos perdidos.